Hola amigos de Diario Record, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo debate semanal comparte del equipo de Diario Record. Y hoy vamos a tocar un tema raíz de un tuit en redes sociales que puso el ex tenista profesional peruano, Luis Horna, quien llegó a ser 33 del mundo hace algunos años, quien llegó a ser campeón de Roland Garros junto a Pablo Cuevas en 2008 y que ahora es asistente de Tupi Venero en el equipo peruano de Copa Davis. Él escribía en su red social, en Twitter, una cruda verdad es que la gran mayoría de periodistas deportivos solo se preocupan del inicio del fútbol, o del reinicio en este caso. Los demás deportes, cero. Entonces, no pongan en su currículum periodistas deportivos, sino periodistas de fútbol. Hay que aclarar que la intención no es hacer periodismo de periodistas y no chancar a nadie de alguna manera, sino tratar de encontrar respuestas, ¿no? ¿Por qué hay esa percepción? ¿Por qué existe ese tema siempre de ir más por el fútbol y no tratar de abordar otros deportes, ¿no? Entonces queríamos encontrar algunas respuestas, queríamos debatir un poquito ese tema y como siempre estaré junto a Erika Vázquez, Luis Núñez y Talia Vargas. Le doy la palabra en primer lugar a Erika. ¿Cómo estás? Hola Oscar, ¿qué tal? Gracias por invitarme a este video. Hola Luis, hola Tali, espero que estén muy bien en sus casas. Es un tema que, como dijiste tú, ha sonado bastante en los últimos días en las redes sociales. Primero quiero decir que, más allá de estar de acuerdo, ¿no?, con el tweet de Lucho Horna, creo que es una persona, un deportista, pero ante todo persona, que merece mucho respeto por su trayectoria deportiva. Y bueno, más allá del aspecto negativo, yo creo que, como dices tú, hay que enfocarnos en por qué es que, digamos, tras tener un evento tan importante, un certamen tan importante como los Juegos Panamericanos, y ya luego hablaremos también de los Panamericanos, pero quiero centrarme un poquito en lo que fueron los deportes Ujú. convencionales. Después de todo este mega evento y todo lo que se desarrolló gracias a esto, es que hubo varias cosas, ¿no? Primero, el presidente diciendo, se reactiva el deporte, ¿no? Se le da luz verde a esto de los protocolos y eso, pero solo se refiere al fútbol. Entonces, Ujú. digamos que allí las cosas empezaron a no ser muy claras. O sea, se empieza por algo chiquito, en el que todo el mundo, bueno, ahora creo que todos leemos Twitter a cada rato, cada minuto entramos, y Ujú. era como que, oye, solo se reactiva el fútbol, ¿y qué pasa con el atletismo? ¿Qué pasa si quiero salir a correr? Etcétera. Entonces, digamos que las cosas no estuvieron muy claras desde el principio. Ahora que más o menos se viene aclarando un poquito la situación, igual creo que más allá de decir qué poner en nuestro currículum, si somos periodistas deportivos o no, yo creo que encontrar la respuesta a por qué el deporte o el multideporte no vende en el país es, es lo que, digamos, la tarea más grande que tenemos nosotros como periodistas deportivos. Y estuve leyendo hoy una nota que encontré en el portal Periodistas en Español, donde Ujú. hablaban un poquito sobre el deporte en España. Yo sé que las diferencias son grandes, abismales, obviamente, porque ya el deporte se trata de otra manera, pero esta es una nota del 2017 y hablaban mucho sobre que, si bien el deporte en España resurgió un poquito gracias a que los periodistas deportivos se, digamos, pusieron el foco en las historias detrás de los deportistas. Es decir, ellos tenían personajes, tenían héroes, ¿no? Héroes deportivos. Ujú. Y Sí, yo claro. me ponía a pensar, bueno, en Perú tenemos personajes. Entonces, me remonté también a mis épocas de estudiante, hace ya unos 4 años, donde sí ha pasado bastante tiempo, donde varios profesores decían que el periodismo se trata de contar historias reales, obviamente, pero el periodismo básicamente es contar historias, ¿no? Contar un hecho, contar qué pasó. Entonces, si acá en Perú tenemos personajes, tenemos campeones mundiales como Piccolo Clemente, como Sofía Molanovich, tenemos medallistas olímpicos, la selección de vóley del 98. Ok, estaremos en falta quizás de que últimamente no hemos tenido medallas olímpicas. Ok, está bien, pero creo que más allá de eso sí tenemos personajes, ¿no? Campeones panamericanos en los últimos juegos. Entonces, ya, ¿qué nos falta? Tenemos personajes, tenemos historias para vender, el público no las quiere, o somos nosotros los que no nos atrevemos, digamos, a decir, oye, mira, tengo esta historia de este atleta X,
te la muestro, te la presento, a ver qué tal. O sea, yo creo que es un tema muy largo, que tiene muchas aristas, pero no sé, siento que nosotros mismos nos sentimos un poquito mal cuando solo se habla de fútbol, o sea, y no está mal. Yo creo que todos los que estamos aquí presentes nos gusta el fútbol, disfrutamos con un partido de fútbol, un partido de Champions, torneo local, etcétera, pero sí, o sea, es una realidad que el fútbol, siendo como el deporte rey, se le da mucha prioridad y se deja de lado ellos, a los otros deportes, perdón. Y yo creo que público objetivo sí hay, y para no ser muy largo, en los últimos años el diario Comercio, por ejemplo, publicaba mucho acerca de maratones, maratón Intel, maratón Claro, etcétera, etcétera. Bueno, perdón, no eran maratones, sino carreras de diversas distancias. Pero, o sea, digo, ya bueno, hay gente que se interesa por el running, hay gente que se interesa, qué sé yo, por los deportes de contacto, que jalan muchísimo. Entonces, son las empresas las que no quieren. O sea, a mí este tema me deja muchas más dudas que respuestas, digamos. Pero yo creo que si alguien de verdad se quiere atrever a hacer un programa, por ejemplo, de deporte, que haga fútbol, vóley, atletismo, natación, o sea, combinar un poquito de cada uno de los deportes nacionales que tenemos, yo creo que sería un golazo, o sea, sería algo, de verdad, para mí, digamos, sería vendible. ¿Por qué? Porque, ok, tenemos la realidad de que a la gente le gusta más el fútbol, ok, vas a hacer un bloque de fútbol, pero poco a poco puedes ir metiendo otras cositas. Porque obviamente si tú le das un buen producto a la gente, algo que llame la atención, te va a jalar el ojo y vas a querer ver. Y te lo digo porque, o sea, nosotros hemos estado en campeonatos de atletismo, hay gente que va mucho, digamos, Mucha más gente. allá de los padres, hay gente que de verdad le gusta el atletismo, hay gente que de verdad le gusta la natación, que en las notas te pide, oye, ya, bacán tu foto, bacán que hayas estado en el estadio, pero yo quiero el tiempo y la marca. O sea, Claro. y tampoco se trata, y ya con esto se acabó, de que para ser periodistas deportivos tengamos que, digamos, haber leído el manual de los 28 deportes que vamos a ver en Tokio. O sea, es imposible, porque nadie lo va a leer. Nadie va a leer los 28 manuales. O sea, y solo te hablo de deportes, porque hay otras disciplinas que se despegan de estos deportes. Entonces, no se trata de querer saberlo todo, pero yo sí creo que se trata de mostrar interés. Y lo que la gente a veces se molesta es porque ve que muchos periodistas no le tomamos mucho interés. Me voy a meter yo en el saco también. No le tomamos mucho interés a una cantidad de deportes, solo nos vamos por algunos, y creo que eso sí quizás debería cambiar un poquito, ¿no? Ir mostrando un poco más de interés, de mostrarle a la gente ya con diversas herramientas. Para eso está el marketing que ahora tiene un montón de cursos, por ejemplo. Entonces creo que podría ayudar un montón. Has tocado diversos temas y muy interesantes, Erika. Me voy a quedar con que sí, pues, ¿no? ¿Por qué se dice o se dice mucho que el multideporte no vende si es que nunca lo han intentado, ¿no? O sea, si es que hay un hecho, no sé, reconocido de otros deportes versus un ampay de Magali de algún futbolista, gana el ampay de Magali de algún futbolista. O sea, y es una tontería, pero pasa, ¿no? Entonces, son cosas que también, como dices tú, tenemos que meternos todos en el saco y tratar de replantear y tratar de ver alternativas. Yo estoy seguro que Luis Núñez, a quien invito a hablar, a unirse ahora a la conversación, estaría feliz de ver una portada de algún medio con un triunfo en hockey, por ejemplo, ¿no? Ese Sí. triunfo tan resonante a Cuba en los Juegos Panamericanos pudo haber sido portada. Erika, perdón, Perdón, ¿querías sí, agregar algo? Sí. perdón que te corte, Luis, pero justo tocaste un tema, prometo no explayarme mucho, pero tocaste un tema que es muy, muy bueno, es que acá en el Perú y en muchas partes de Sudamérica, incluso Latinoamérica, vende mucho la polémica. Entonces, tenemos que uno de los diarios más vendidos en el Perú, por no decir el primero, es el Trome. Entonces, Sí, un eso es diario cierto. que más allá, claro, de gustos personales, te vende titulares bastante llamativos, y va por los ampais, como dices tú. Entonces, es un tema hasta de sociología. Entonces, es un tema que Exacto. abarca un montón de cosas, ¿no? Y es un muy buen punto el que has tocado. Perfecto, gracias por esa acotación. Luis, ahora sí, ¿cuánto pagarías por ver una portada de un triunfo en hockey? Bueno, de antemano, Oscar, agradecerte la invitación, el saludo a la distancia para Eric y para Tali también. Creo que podría
estar de acuerdo al 100% en todo lo que dijo Erika en su comentario, en sus dos intervenciones. A veces me resulta un poco, no gracioso, pero es un poco raro estos argumentos que a veces en los que se menosprecia, digamos, de alguna u otra forma al multideporte con historias que quizás no venden. Y yo también me pregunto, ¿cómo no va a vender en esos términos si quieres vender realmente, si tus intereses corren por vender? ¿Cómo no va a vender una historia de un Diego Elías campeón en el Motor City Open? ¿Cómo no va a vender una historia de esfuerzo de Piccolo Clemente, campeón mundial? La historia de Sofía Mulanovic, que regresó al surf para consagrarse campeona mundial nuevamente. Entonces, yo me pregunto realmente cuáles son los requisitos que puede reunir una historia para vender realmente, porque lo que se vende aquí, en su mayoría, y yo no tengo nada en contra del fútbol, creo que aquí nadie tiene nada en contra del fútbol, nos gusta, Nos lo vemos cuando encanta, podemos y sí. disfrutamos de los partidos, eh, pero en fútbol tampoco destacamos, y aún así, al margen de llegar a una final de Copa América después de muchos años, acudir a un mundial después de 36 años, y ahí es el deporte que abarca todas las portadas, y seamos sinceros, las portadas a veces tampoco eh, no aportan nada informativo, ¿no? Cuando podría ser la consagración de un deportista peruano en el extranjero, en algún deporte, en lucha, en surf, en squash, por ejemplo. Y tenemos muchas historias por vender en esos términos, como decía, si es que realmente se quiere vender. Ok, dale. Y quería coincidir con Erika en cuanto a los periodistas, que es cierto, no es necesario y no es obligatorio y no considero imprescindible, mejor dicho, saber el manual o el reglamento de todos los deportes, de saber quién ha sido el último campeón mundial, el último campeón panamericano de cada deporte que existe, pero sí me parece algo muy importante eh, no cerrarse al conocimiento de otros deportes cuando se tiene la oportunidad. Y sabemos de antemano que existen muchos ejemplos de periodistas que justamente, digamos, tienen mucha repercusión, se han cerrado al conocimiento de estos deportes por la cobertura en campeonatos. En los Juegos Panamericanos hemos visto muchísimos ejemplos de periodistas o de gente, digamos, que está en este rubro de comunicaciones, que no ha estado a la altura, lamentablemente, y eso sí me parece un error grave, no abrirse al conocimiento en otros deportes, y porque realmente es imposible, digamos, conocer al pie de la letra todos los deportes que Sí, tal existen. cual. Sí, tal cual, Luis, tal cual. Nosotros a veces también nos toca cubrir algo o nos toca ir a algún deporte que no conocemos y obviamente tenemos que documentarnos, ¿no? No, como dices tú, sería ilógico pretender que todos sepamos todo, porque es imposible, pero sí la idea es asumir cada compromiso con la mayor responsabilidad, pues, ¿no? Y bueno, Sí, sí, la idea es darle, solo quería sí, dale. cerrar, y no quiero echar más leña al fuego en ese tema, pero sí me pareció una falta de respeto, por ejemplo, una vez que un hockeyista de la selección peruana, Vincenzo de Martís, acudió a una radio para una entrevista, y este entrevistador, valga la redundancia, dijo: ¿cómo se juega hockey? Yo no sé absolutamente nada de esto. Eso a mí me parece una falta de respeto, Ujú. y estamos seguros de que si se tratara de un futbolista, está claro que la conversación iría de otra manera. Pero el periodista partió de la ignorancia, rechazó, digamos, o se cerró en adquirir conocimientos antes de esta entrevista, de nutrirse antes de esta entrevista, conocer un poco más del personaje que entrevistaba, y eso sí me parece hasta una falta de respeto, eso sí. Sí, es cierto, es cierto. También me han tocado acudir a algunas conferencias de prensa donde los deportistas, incluso entre ellos, se ríen de las preguntas de los periodistas porque son realmente muy, de repente, no sé, demuestran demasiado el desconocimiento hacia su deporte y eso también es una falta de respeto para ellos, pues, ¿no? Como algún tipo de, o sea, como cierto tipo de falta de respeto me pareció que hace algunas semanas se realiza en Twitter una encuesta de los mejores fotógrafos deportivos. Y ahí estuvieron incluidos diversos fotógrafos, muy buenos algunos de ellos, pero no tomaron en cuenta a alguien que
tiene fotos en Juegos Olímpicos de Roger Ajá. Federer, de Usain Bolt, de Kobe Bryant, y estoy hablando de Thalía Vargas, a quien le voy a dar el pase, pero me parece una falta de respeto y eso habla un poquito del poco valor que se le da a aquellos que cubrimos otros deportes, ¿no, Tali? Bienvenida. Gracias, Oscar. Wow, no me esperaba esa presentación. De verdad me has conmovido porque sí, gracias a la vida que uno ha podido ir a cubrir Juegos Olímpicos y conseguir unas fotografías que uno se admira de lo que puede lograr a veces, ¿no? Y sí, no estoy en el ranking, nunca he estado en el ranking, pero yo estoy contenta con lo que hago porque muchas veces siento que a través de mis imágenes puedo difundir justamente los deportes que no tienen acogida, ¿no? Y una buena foto te jala para seguir y continuar con el texto que está ahí, ¿no? Entonces siempre hemos tratado y hemos buscado de tener la mejor presentación por ahí. Es cierto. Y bueno, tocando y siguiendo el tema que ustedes están mencionando, estoy totalmente de acuerdo con Erika, con Luis, enfocándonos un poco al tema que algunos periodistas, con la excusa de que no saben ciertas reglas o no conocen ciertos deportes, no los tocan, y cuando los tocan no se documentan, ¿no? Entonces es como que una bola, una cadena, y ¿qué cosa es primero, el huevo o la gallina? Yo creo que si como periodistas tenemos el interés de ir a cubrir otros deportes, es simplemente ir, ver y aprender. O sea, después de haber estado 20 años siguiendo el atletismo, ¿no? Tomando fotos, buscando ángulos, conociendo a los atletas, ha hecho que haya aprendido ciertas cosas, que son simples. O sea, y no hay ningún problema en que tu colega, fotógrafo o periodista, te pregunte, oye, ¿cuántos saltos se hacen? ¿No? ¿Cuántas opciones tiene el atleta que hace salto largo? Entonces, mira, son 3, y después quedan los mejores, y esos mejores tienen 3 saltos más. ¿Okay? Entonces, es algo muy sencillo. Y como dice Luis, definitivamente es una falta de respeto en el deporte, en la cultura, en la historia, en la entrevista que vaya a ser periodista especializado en el rubro que sea, no informarse sobre la persona o sobre el tema que van a tocar, ¿no? O sea, a la persona que va a entrevistar, al deportista que va a entrevistar, al historiador. Uno tiene que leer algo, buscar, o sea, es documentar. Y tomando el otro punto, el ir a ver los diferentes deportes, conforme uno va adquiriendo el conocimiento y vas preguntando y te acercas donde un entrenador y te acercas donde un deportista y la gente y los deportistas están súper abiertos a comunicarse contigo y a explicarte las cosas, ¿no? Es más, yo recuerdo, no sé, 15, 20 años atrás, la emoción de vernos a dos siguiéndolos todos los fines de semana y que les parecía totalmente curioso, ¿no? Entonces, pero no es que uno va a dominar todos los deportes, pero si uno empieza a ir, empieza a aprender. Y si uno empieza a leer, y si uno empieza a buscar, en esta época es tan sencillo entrar a internet y buscar algunas cosas y algunos detalles, entonces hay que tener las ganas, ¿no? Hay que buscarlo. El buen periodista no se queda sentado esperando a que le llegue una nota de prensa, la volteo y empiezo a alimentar mis redes sociales, ¿no? O sea, el buen periodista tiene que investigar, ¿no? Tiene que empaparse del tema. Entonces, claro, todos hemos crecido viendo el fútbol y todos los 4 que estamos acá nos encanta ver un partido de fútbol, nos organizamos para ver un partido de fútbol. Es una disciplina que nos gusta mucho. Y me pareció muy valiente Luis Horna en hacer ese comentario, porque ese comentario yo no lo sentí como que estaba menospreciando ni insultando a nadie, era, oye, tomemos conciencia, ojo, alerta, o sea, acá hay una situación que deberíamos corregir, ¿no? Y como dice Erika, es un deportista, es un tenista con una trayectoria impecable, ha tenido unos logros que, bueno, Oscar ya los mencionó. Entonces, ese tweet, sinceramente, yo lo aplaudí muchísimo. O sea, me parece una toma de conciencia para todos, no solamente para los periodistas. Y acá
abro un rubro que es importante. Hace 25 años atrás, 30 años atrás, 50 años atrás, era muy difícil ver que una marca buscara a un atleta, ¿no? A un maratonista para que fuera representante de sus zapatillas, por ejemplo, ¿no? Era muy difícil que un hockeyista fuera buscado por una marca extranjera para que sea la imagen del stick, el palo de hockey con el que jugaba, ¿no? Era muy difícil ver a una karateca que fuera buscada por una bebida hidratante para que ella, en las redes sociales, comentara las bondades de esta marca, ¿no? Entonces, sí creo que estamos avanzando un poco. O sea, si ya las empresas, las marcas, ¿no? están buscando a los deportistas, a los atletas del multideportivo, ¿no? Entonces, si ellas le están haciendo, que es lo más difícil conseguir un auspicio, creo, en estas carreras, con mayor razón, los periodistas tienen que abrir un porcentaje mucho más grande para darles cabida a todos estos, la verdad que son héroes, que son personas, hacer deporte en nuestro país, ahora, en esta época 2020, es mucho más sencillo, pero no es tan fácil, ¿no? Entonces, yo creo que está en nuestras manos seguir hablando y entrevistando y contando historias de estos grandes deportistas, ¿no? Sí, es cierto tal y todo lo que dices. Hay que contar historias, hay que darlos a conocer, hay que arriesgarse finalmente, ¿no? Porque creo que hay empresas grandes, de alguna manera, que no se deciden a dar ese paso, a arriesgarse. Y aquí voy a poner el ejemplo, ya para terminar, de un periodista que creo que seguimos varios aquí, que es Gonzalo Bonadeo, un argentino, quien en 1996 le propuso a Teis Sports arriesgar mucha plata en hacer la mejor cobertura posible de los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, y fue un furor tal que hasta hoy, 2020, el próximo año, Tokio 2021, TIC sigue teniendo los derechos de los Juegos Olímpicos y es el evento que más ingresos le genera, ¿no? Cosa que sí, es que ningún productor o ningún dueño de algún canal se hubiera arriesgado a apostar, quizás nunca hubiera pasado. Entonces, creo que al final concluimos todos en que de alguna manera el deporte está creciendo en el Perú, hemos avanzado muchísimo, pero se necesita que llegue a más gente, a más personas, que inculquemos en los niños, en los jóvenes, la necesidad de practicar deportes, porque un niño quiere ser futbolista, no llega a primera división y se queda sin hacer deporte. Y de repente tiene condiciones para jugar béisbol, de repente tiene condiciones para hacer karate, pero no conoce el deporte, no sabe dónde practicarlo. Así que, bueno, creo que como conclusión, todos esperamos que se empiece a arriesgar más y se empiece a cubrir un poco más los multideportes. Les agradezco, nos hemos extendido un poquito, por eso ya voy a cortar aquí el debate, así que nos reencontramos la semana que viene. Muchísimas gracias y recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas y en nuestra página web diariorecord.p. Permiso.